buenas tardes otra vez a todos. Vamos a ir iniciando entonces. Igual esta charla la grabamos para subirla durante la semana, para que pues, si hay alguien que conozcan que quería estar y no la pudo ver, pues nos pueden seguir ahí en la página de Facebook del instituto y ver las charlas incluso que hemos hecho antes, y para compartirla pues con quienes queramos compartirla. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar con una amiga con la que habíamos trabajado hace tiempo también en sus inicios con la hidroponía. Ya ha tenido un recorrido muy grande y nos va a contar hoy de su experiencia y de lo bacano que son estos cultivos, porque de hecho yo cuando los conocí, cuando Sandra me los presentó, pues me enamoré de ellos y montamos uno aquí pequeñito en la terraza donde vivimos. Bueno, como sabemos entonces el Instituto de Construcción Sostenible es un espacio en el que compartimos saberes, conocimientos, experiencias que tienen que ver con la sostenibilidad y pues relacionada con la construcción, porque recordemos que el habitar no es solamente nuestro espacio, nuestro espacio confinado, sino que el habitar va mucho más allá que nuestro espacio. Y por eso entonces hablamos de hidroponía, hablamos de cuidado, hablamos de cubiertas verdes, hablamos de todos esos temas que tienen que ver con nuestro hábitat. Entonces, bueno, Sandra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y quedamos en sus manos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias José. Efectivamente, pues como dice José, cuando inicié en este camino de la hidroponía tuve la oportunidad pues como de empezar a compartir con él una experiencia muy bonita. Yo inicié con Pacha Huertas, inicié pues pensando en poner más verde en las ciudades. Yo soy una persona pues que ha vivido la mayoría del tiempo en la ciudad, entonces cuestionándome mucho sobre el tema pues de cómo podemos tener un espacio un poco más verde, empezó todo esto, ¿cierto? Entonces les voy a dar como una charlita muy general de lo que es la hidroponía, de las ventajas que tenemos y qué es lo chévere de poder unificarlo con este tema de la construcción y de la sostenibilidad. Entonces voy a poner por aquí en pantalla. Bueno, entonces hablamos de los cultivos alternativos. En este caso hablamos entonces de la hidroponía, que es una técnica en agua. Quiero agradecerle pues al Instituto de Construcción Sostenible y a todos sus aliados pues como por invitarme a compartir esta experiencia, la experiencia que inicié con Pacha Huertas y que vivo hoy actualmente con Aura Hidroponía, que es la empresa en donde he tenido la oportunidad de desarrollar y experimentar con esta técnica, y es lo que quiero compartirles entonces hoy. Esa terraza que ven ahí es la terraza de Ruta N, es un sistema que montamos con alianza, con varias alianzas, lo montamos pues en todo el centro de Medellín, en la terraza del complejo de Ruta N, en todo el centro de Medellín. Entonces es un tema importante y una experiencia bonita para compartir que les voy a ir contando de a poquito. Bueno, primero quiero explicarles de forma muy coquito, en qué consiste la técnica, porque es importante entender el principio, de dónde viene y cómo funciona, para que podamos ver sus variaciones y más adelante, ¿por qué no? Cosas que yo no explique aquí, pues podamos entenderlas más fácil, porque de esto pues se extiende muchísimos más desarrollos e innovaciones. Entonces, ¿qué es como tal los cultivos en agua? Los cultivos en agua son la técnica de trabajar en agua. ¿Por qué? Si bien su nombre lo dice, hidroponía, que viene del griego hidro, y ponos significa agua y trabajo. Esto es trabajo en agua, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace la planta, lo que hacemos es prescindir de la tierra que contiene los nutrientes o que contiene esa descomposición de materia orgánica para entregarle nutrientes a la planta. Lo que hacemos es agregar unas sales minerales al agua, que son las que tienen los mismos elementos que en tierra, y esto hace que el contacto con la raíz y el agua y con los sales minerales puedan nutrir la planta. No necesitamos la tierra.
Entonces, para esto es importante, y me gusta siempre explicarlo como desde estos 3 puntos, y es las plantas, o sea, tenemos que entender las plantas para poder entender nuestro sistema hidropónico, tenemos que entender qué estructura o soporte vamos a darle a la planta y al agua, y como tal, qué es lo que contiene, cómo se mide y cómo funciona esa nutrición en el agua. Este sistema que ustedes ven aquí es un sistema CRADKit, que es el sistema mínimo que se ha pues como patentado en hidroponía. O sea, es lo más sencillo, lo más fácil que podemos llegar a tener hidropónico, digamos, al alcance. El nombre es por un canadiense pues que lo patentó, se me olvida siempre el nombre, pero ese es el apellido de él. Y él, lo que patentó fue esto, o sea, cómo tener un sistema pequeñito que no, pues que no necesite de muchas instalaciones y de muchas cosas, como vamos a ver más adelante, para poder tener plantas, digamos, más fácilmente. Hay algo importante que debemos entender del agua con estas sales minerales, y es que nosotros debemos entender que el agua, si bien es inorgánica, así como cuando nosotros dejamos estancada un agua, el agua puede pues podrirse, como decimos, puede coger un mal olor, puede albergar insectos o la reproducción de ellos. Entonces es importante para las etapas que vienen o los tipos de sistemas que vamos a entender más adelante, es importante tener en cuenta la oxigenación del agua, ¿cierto? Por eso de aquí se empiezan a desarrollar unas técnicas y se empiezan a usar unas herramientas que van a darle, digamos, una estabilidad al agua, donde van a estar los nutrientes, que es uno de los temas pues como más esenciales en este proceso. Es importante entonces, como les digo, la oxigenación del agua es primordial. Este principio es importante. ¿Qué pasa aquí en este sistema que tiene un vasito? Básicamente lo que se hace es que la raíz se sumerge un 50%, un 70% en el agua, y el otro porcentaje queda por fuera, de forma que pueda desarrollar raíces de oxígeno para que el oxígeno que no le puede entregar el agua pueda entonces tomarlo del ambiente. ¿Por qué no se nos daña el agua? Porque tenemos una mezcla con sales minerales que son inorgánicas, que no tienen ningún proceso de descomposición y que van a garantizarle esa estabilidad al agua. Entonces, de acuerdo a esto que vimos, entonces entendamos un poquito qué son, o sea, cómo son esos otros sistemas, que muchas veces entramos a internet y vemos diferentes tipos de sistemas, eso cómo funciona. Bueno, este es el sistema de la técnica de la película nutriente, el NFT, que es el más conocido, por el que más preguntan, el que más dudas también puede generar y el que casi siempre queremos instalar. Es un sistema fácil, es un sistema que lo componen unos tubos o cañerías que se conectan con accesorios. Estos tubos o cañerías, yo creo que pues ya acá hay muchas personas en el tema de construcción, entendemos que son tubos y accesorios diseñados precisamente para el proceso, para esos procesos constructivos. Entonces, bueno, los tapones, las T's, los codos, ¿cierto? Lo que nos permite hacer las diferentes conexiones para variar como tal nuestro sistema. Cada sistema entonces debe contener un reservorio de agua, ¿cierto? Y ese reservorio de agua va a tener entonces en este momento ya que ser conectado a un sistema de riego que tenga un bombeo para que pueda permitir que empecemos a generar nuestra película de agua, ¿cierto? Entonces, como ven ahí en el sistema horizontal, en el de la cama pues larguita, ahí hay una bomba que lleva el agua pues del tanque, lo lleva al inicio de los tubos. Estos tubos tienen una pendiente de un 1 a un 2% aproximadamente. Esta agua entonces que tiene los nutrientes va a generar una película en el fondo del tubo, y va a hacer entonces que además de nutrir e hidratar nuestras plantas, va a estimular el crecimiento de ellas. Entonces, muchas veces en este sistema podemos tener incluso plantas con un ciclo muchísimo más corto en comparación al cultivo tradicional, como lo es, por ejemplo, la albahaca.
O sea, hay una optimización impresionante en lo que son los nutrientes y en lo que es también la estimulación en el crecimiento. Este otro sistema, el sistema de raíz flotante, es una variación. Podemos ver que es muy parecido al que les mostré inicialmente, al sistema Kratky, pero este sistema ya es para algo masivo, ¿cierto? Porque como ven ahí, en el dibujito que tenemos a la mano izquierda, tiene una bomba de oxigenación. Dado que si nosotros ponemos un tanque o una piscina con muchas plantas, ahí vamos a tener problemas de oxigenación, vamos a tener un problema grande y esto nos puede generar hongos y diferentes patógenos que van a enfermar nuestras raíces y por consiguiente pues la planta sistémicamente. Entonces aquí empezamos pues como a prescindir de la energía para poder como instalar nuestro sistema, para poder mantenerlo en funcionamiento. Este de raíz flotante, pues digamos que yo no lo recomiendo mucho porque en la cantidad de agua que necesitemos, pues es directamente proporcional al peso que vamos a tener que sostener. Entonces me parece que el sistema anterior nos da una versatilidad en el peso, mientras que, bueno, tener tanta agua represada, pues se vuelve un poquito más complejo. Bueno, otra variación que tenemos es un sistema aeropónico en el que, como lo veíamos anteriormente, podemos tener, digamos, una piscina, pero en vez de tener tanta agua represada, lo que podemos hacer es hacerlo por medio de la nebulización. Es un sistema muy bueno porque permite una aireación impresionante en las raíces, lo que va a permitir un mejor desarrollo y salud en ellas, ¿cierto? No estar pues como tanto en contacto con el agua, le va a permitir pues como estar más sana. Claro que todo depende mucho de las prácticas que uno tenga y de cómo genere el mantenimiento de los sistemas, pero miren que este sistema pues es pues como una pequeña variación. También se puede recuperar el agua y puede volver a llegar al tanque. Y bueno, necesita una bomba que haga pues como el proceso de aspersión. Y finalmente, este otro sistema que les quiero mostrar es el de riego por goteo. Este sistema es un híbrido, ¿cierto? Es como un sistema como en el que intentamos asemejar la tierra, ¿cierto? Para darle un mejor soporte a las plantas. ¿Qué pasa? Los sistemas que les mostré anteriormente son sistemas para plantas de porte un poco más pequeño, plantas de ciclo corto, estamos hablando de 30 días, de 90 días máximo, creo que es mucho, porque las plantas que se empiezan a desarrollar en tanto tiempo, o sea, que tienen ciclos tan largos, empiezan a tener un desarrollo radicular mayor, entonces vamos a tener que diseñar un sistema o poner las plantas en un sistema en donde puedan estar cómodas en ese sistema, donde puedan desarrollar su raíz. Bueno, entonces por eso les decía inicialmente que tener en cuenta la planta es importante porque de ahí vamos a diseñar o vamos a saber qué sistema nosotros vamos a montar de acuerdo a las plantas que queramos obtener. Entonces, el tamaño de las plantas, sus raíces, cuánto pueden crecer, cuánto se pueden estirar, su tallo, el follaje, los frutos, cuánto nos puede pesar esa planta. Eso nos tiene que llevar a pensar y a diseñar el sistema en el que las vamos a poner. En este caso, el sistema de riego por goteo, y lo pongo de último, es porque es un sistema que nos permite tener plantas de porte más alto. ¿En qué consiste este sistema? Básicamente en aislar de la tierra la planta y usamos, como lo ven aquí en estos baldecitos cuadrados, usamos un sustrato inerte. Los sustratos inertes son, o sea, son diferentes a la tierra abonada que ya viene con nutrientes o que viene con abono, son simplemente sustratos que no le van a entregar nutrición a la raíz ni a la planta y lo que van a hacer es generar un soporte, van a guardar humedad, van a tener cierta filtrabilidad también para que no se nos encharque, ¿cierto? Y tengamos problemas en las plantas. Y lo que hacemos básicamente es seguir usando el principio de hidroponía, que son los nutrientes en agua, los ponemos en nuestro tanque y le entregamos en una medida, pues una medida muy exacta a ese sustrato, le vamos a entregar entonces los nutrientes con el agua.
Esto nos permite entonces varias ventajas, como pueden ver. Tenemos digamos, la oportunidad de diseñar diferentes tipos de sistemas para que nosotros podamos sembrar las plantas que queramos. Digamos que los sistemas que les mostré son como los más conocidos, pero hay sistemas de flujo-reflujo, o sea, el que se combina con el que se combina con el otro, ¿cierto? Es una posibilidad muy bonita que realmente tenemos desde la hidroponía de poder generar una adaptabilidad. Quiero que entendamos también el proceso de los nutrientes, porque, bueno, vengo hablando pues como de todo esto y los nutrientes es una parte esencial, es importante comprender de qué se tratan. Y quiero hacer una pequeña comparación con los cultivos en tierra, ¿cierto? A ver, los cultivos en tierra y, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición orgánica, que solemos pues como confundir muchas veces lo hidropónico como orgánico, me gusta entonces hacer esta aclaración porque como nosotros no tenemos presencia de la tierra, no podemos tener un proceso de descomposición orgánica. En el cultivo tradicional lo que se hace es que se generan unos procesos eh, pues de descomposición, vuelvo y repito, que permiten que la materia llegue a un estado, pues, a un estado en el que la raíz pueda absorberla, ¿cierto? Pueda absorber esos nutrientes. Esto es y genera pues como un tiempo o un rango de tiempo entre esa descomposición hasta el estado final que la raíz puede tomarnos nuestros nutrientes. O sea, estos nutrientes son de acción lenta. Como nosotros prescindimos de la tierra, nosotros no podemos tener unos nutrientes orgánicos, ¿cierto? Aparte de, como les decía al inicio, si nosotros tenemos un proceso de descomposición en el agua, lo más posible es que vayamos a tener muchos patógenos y muchos problemas, porque la humedad, eso es lo que nos va a traer, ¿cierto? Por eso nosotros usamos sales orgánicas que, igual que en la tierra, nos van a entregar los elementos mayores y los elementos menores que necesitan las plantas. O sea, nos va a entregar los mismos nutrientes, solo que aquí van a ser sales inorgánicas que permiten una estabilidad en la nutrición y que permiten que podamos medirlos, que podamos adicionarlos medidamente para poder entregarlos más cuidadosamente a la planta. Como son sales, van a estar en el agua disueltas y van a estar disponibles, o sea, van a estar a pedir de raíz para que las raíces las absorban. Nosotros no necesitamos un proceso de descomposición. Esto significa que tenemos unos nutrientes de acción rápida, ¿cierto? En comparación al cultivo tradicional. Teniendo en cuenta Sandra, esto, Sandra, perdón, una preguntita. sí, claro. Pues antes de pasar ya más a lo técnico, de todos estos sistemas que nos mostraba al inicio, ¿cuál sería como el más, pues digamos, para pensar uno en el balcón de la casa o en el ventanal, en la terraza pequeña que uno tiene, cuál sería el sistema más recomendado? Listo, José. Bueno, yo quiero terminar esta parte de los parámetros porque en estos minuticos que me quedan me quiero enfocar mucho en eso. Listo. Como en mostrarles, incluso tengo pues unas foticos muy bonitas de todos los sistemas que hemos podido instalar en ciudad y contarles pues como las variaciones que tenemos en esos sistemas, ¿te parece? Listo, Sandra, gracias. Listo, José. Entonces, como para terminar esta partecita, pues como que es muy técnica, pero es importante para entender. Eh, Nosotros necesitamos medir el agua. No necesariamente en los hogares, ¿cierto? Sino cuando ya vamos a hablar de pronto de un sistema en donde necesitemos producir más plantas, es importante que lo podamos medir, ¿cierto? Entonces tenemos que medir el pH y la conductividad y esto nos va a permitir estar más seguros de la nutrición que le estamos dando a nuestras plantas. Entonces, bueno, las ventajas y las desventajas que nosotros tenemos de la técnica o que hemos identificado, pues la principal y yo creo que la más importante para esta charla y en cuanto a esta alianza pues con el Instituto Colombiano de Construcción Sostenible, yo veo que es
los sistemas hidropónicos son adaptables a los espacios, ¿cierto? Podemos buscar la forma de ponerlo, digamos, en un balcón, en una terraza, en el patio. Incluso los han puesto en ventanas en un 27º piso, ¿cierto? Y ha producido tomates. Entonces, es muy bonito cuando decimos, listo, yo quiero plantas en mi casa, pero no tengo espacio y buscamos alternativas. Hay muchas personas que cuestionan el tema pues del orgánico frente a lo del cultivo hidropónico, pero yo lo veo de una forma, es más, es una alternativa de cultivo, o sea, quien no puede tener un espacio para sembrar en tierra, para tener más plantas, para producir más, puede usar la hidroponía que le permite esto. Y me ha pasado con muchas personas pues, que han asistido a nuestros cursos, que como les digo, tienen en el 27º piso tomates. Bueno, hay otras ventajas como son mayor precisión en las mediciones, tenemos cosechas más homogéneas y más bonitas porque tenemos los fertilizantes más pues aprovechamos mejor los fertilizantes, el agua también se aprovecha porque no se pierde, la estamos reusando cada vez. Eh, Tenemos la posibilidad porque si hacemos un buen control preventivo por el no uso de tierra, vamos a prescindir o vamos a tener una variable menos que es la tierra que nos puede entregar pues patógenos, entonces si hacemos un control preventivo podemos tener nuestras cosechas limpias. Bueno, además de todo, pues no tenemos que estar como muy agachados en el suelo y podemos reducir la mano de obra frente al cultivo tradicional. Bueno, antes de pronto de hablarle de las desventajas, entonces quiero mostrarle los sistemas. Como le decía a José, de hecho, este que ven en la parte superior izquierda es el primero que hicimos pues donde José, fue un sistema vertical, eh, fue muy bonito cuando empezamos a ver crecer las semillitas pues desde su inicio en la germinación hasta pasarlos al sistema. Desafortunadamente, pues de pronto nos faltó ahí calcular bien la estructura porque creo que hubieron después problemas para que se sostuviera pues como con los vientos, pero es una experiencia más que nos entrega o nos entregó conocimiento, ¿cierto? Este sistema, por ejemplo, el que vemos al lado, que está en una casa en Río Negro, es un sistema en NFT, como les digo, es el sistema que más me gusta o el que yo más recomiendo para que tengan en sus hogares, porque es el que permite, gracias a los accesorios de construcción, a las T's, a los codos, nos permite como adaptarnos más fácil como al lugar. Entonces, miren, por ejemplo, pues la diferencia que hay entre este sistema vertical y este sistema pues horizontal de varias partecitas del que hay abajo blanquito. Son sistemas, por ejemplo, de 1 metro, sistemas de 2 metros, en donde podemos usar unas bombas de pecera para que nos bombeen el agua y vamos a tener ahí nuestras plantas cosechando y cultivando pues planticas frescas todo el tiempo. Hay otro sistema que les quiero mostrar acá y es el de las materitas de la parte de arriba, me lo compartió una chica que estamos asesorando y ella lo que me dijo es que no quería los tubos porque de pronto no se veían muy bonitos, entonces yo básicamente le di la opción de que sembrara en riego por goteo, o sea, ese último sistema que les mostré, pero no usó tierra, sino que usó sustrato de coco. Ese sustrato de coco es como pues para mí es el sustrato más recomendado, pues aquí, el que tenemos más al alcance, en viveros, en home center, pues lo podemos conseguir muchísimo más fácil en la placita, en las placitas, en la de la América, en la de las Flores, y podemos únicamente en un baldecito elaborar pues nuestros nutrientes en proporción y regar las plantas con esto y pues es básicamente pues casi que lo mismo que cultivar pues en tierra, ¿cierto? Eso es lo que estamos aprovechando los nutrientes y las ventajas de lo hidropónico. Recomiendo pues cualquiera de los dos sistemas, me gustó mucho este último que hicimos porque no se ve tan complejo o no se ve tan difícil de pronto para las personas que se abstienen un poquito como de hacer el sistema porque lo ven muy complejo, que armar esto, que la bomba, que lo otro. Podemos tener entonces este tipo de materitas en la casa con un sustrato inerte como el sustrato de coco. Podemos también usar la cascarilla de arroz, podemos usar arena de río,
También podemos hacer unas mezclas de ellos para que tengan mejor disponibilidad en nuestro sustrato, mejor retención de humedad, de filtrabilidad. Bueno, no sé si por aquí de pronto tienen algunas preguntitas. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta? José quiere de pronto que les cuente un poquito más de... Sandra, sí, hay unas, por aquí en el chat nos compartieron unas dudas. André nos pregunta si tengo un compost y un lombrocompost que producen lixiviados, ¿se pueden extraer de allá, de estos, los nutrientes? Bueno, sí se puede hacer, sí se puede hacer, Andrés, pero la verdad es que eso no va a garantizar que haya un crecimiento óptimo en las plantas. ¿Por qué? Como les estaba como contando, las características del pH y de la conductividad deben de ser unos parámetros medidos. Pues si nosotros no estamos usando una proporción de nutrientes que de pronto compramos, que alguien diseñó o que alguien formuló, sabiendo que yo he hecho X cantidad a un litro de agua y voy a tener las condiciones perfectas para que la raíz tome sus nutrientes, si yo no tengo eso, lo mejor es poder medir, ¿cierto? ¿Qué pasa con este proceso? Que es un proceso, digamos, que no podemos medir. No podemos medir y en algún momento nosotros podemos pasarnos del pH, la conductividad eléctrica puede dispararse dependiendo de la actividad orgánica que haya, pues como en la, en la lombripostera y finalmente pues en el humus que obtengamos. Entonces, sí conozco muchas personas, incluso pues yo intenté hacerlo alguna vez, no me ensañé mucho y de pronto no lo logré, pero sí sé que hay personas que han logrado sacar sus cosechas con esto. Pero como te digo, no es algo que te va a generar una tranquilidad porque en algún momento puedes tener un pH mayor y quemar las plantas y las raíces o uno menor y las plantas no obtener pues todos los nutrientes que quieren porque en ese pH no están disponibles los elementos. Y la conductividad puede elevarse demasiado, que es una de las cosas que mayormente pasan. Y si se pasa pues de los 5.000, por ejemplo, de los 3.000, hay plantas muy sensibles como lo son la lechuga, que incluso pues debería uno tener un rango más o menos de 1.000 partes por millón. Entonces si se sube demasiado voy a afectar mis plantas, o sea, las voy a intoxicar prácticamente. Ese pues es el tema, por eso es tan importante como tener en cuenta esos parámetros del agua, tener en cuenta que esto debe ser algo muy equilibrado, porque es un ambiente distinto para ellas. Entonces, lo que estamos generando es intentar asemejar como el mejor ambiente para ellas, para que puedan alimentarse. Listo, Sandra, muchas gracias. Hay otra pregunta de Alejandro. Alejandro nos pregunta que cuál es el proceso que se debe llevar a cabo antes de llevar la planta al sistema hidropónico. Bueno, esa es una pregunta muy importante, Alejandro. Gracias. Bueno, antes de poner nuestra plantulita en los sistemas, bueno, antes de eso, si de pronto pues hay personas que no tienen de pronto mucha experiencia con la siembra, les voy a comentar entonces que hay dos formas de nosotros obtener la plantica que ponemos ahí. Primero, podemos hacerlo por semilla, ¿cierto? Entonces, sembrar una semilla, ponerla en un semillero, en una coquita de estas donde vienen los huevos, ponerle, pues ya sea si quieren ponerle un abono especial para germinar, o si lo quieren hacer también con un sustrato de coco y aplicarle nutrientes hidropónicos, podemos hacerlo, ¿cierto? Ponemos el proceso de la germinación, sembramos la semilla, normalmente y en las plantas de huertas, ¿cierto? En las hortalizas de hojas y algunas de fruto, el proceso de desarrollo desde la semilla hasta una plántula de unos 7, 8 centímetros más o menos, es de unos 30, 45 días, o sea, entre 20, 40 días le voy a poner, ¿cierto? Después de que nosotros ya tenemos esa planta con raíz, ¿cierto? Que tiene una raíz apta para absorber los nutrientes, que tiene hojitas para hacer sus procesos fotosintéticos y empezar a hacer todo el proceso, podemos pasar la plantulita.
Entonces, esa es una opción. Otra opción puede ser entonces sacar un esqueje de alguna de las plantas que tenemos, pero hay que tener en cuenta también cuándo es mejor hacerlo por semilla o hacerlo por esqueje. El esqueje es el llamado piecito, el que le decían las abuelitas, ¿cierto? Como, como yo llego de pronto de un tallito de, por ejemplo, de la fresa, puedo quitar un pedacito y ponerlo, digamos, en penca sábil a germinar, o sea, que ese piecito o ese tallito me saque raíces, ¿cierto? Entonces también es importante saber cuándo y dependiendo de lo que yo voy a sembrar, es mejor tenerla desde la semilla o es mejor sacar un esqueje. Por ejemplo, el proceso de germinación de la fresa es muy complicado. Entonces lo que se hacen son estolones, que es lo mismo a los piecitos, pues lo mismo a estos piecitos. Entonces es mejor a veces en algunas plantas sacar los estolones si es que el proceso de semillado es muy difícil o simplemente poner a germinar, por ejemplo, lo que son las lechugas, los tomates, el pimentón, ¿qué más? La albahaca, algunas aromáticas son muy fáciles de poner a reproducir, el apio, que el cilantro, si bien hay algunos que se pueden demorar un poquito que más que otros en germinar, como les digo, podemos hablar de unos 25 a unos 45 días, pues en promedio, eh, podemos hacer ese proceso desde ahí. Entonces ya cuando nuestra planta tiene raíz, podemos ponerla en nuestro sistema, tocando que la raíz toque el agua, que la raíz toque el agua con nutrientes y que pueda entonces empezar a nutrirse. Mucha gente me pregunta si, ay, no, es que como eso es solamente en agua, entonces le tengo que lavar la raíz, tengo que quitársela. No es necesario. Incluso como ese es como un ambiente que la raíz ya tiene acostumbrada desde que germinó la plantita, es bueno ponerla con ese mismo sustrato, con esa misma tierrita en el sistema y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Poner un filtro, pues yo le digo filtro a una media velada de esas que venden a 1.000 pesos en los todo a 1.000. Ponemos una media de esas, un filtro de esos en la caída de nuestro tanque y eso va a recoger de pronto los excedentes de tierrita o de sustrato que van a ir cayendo de esa plantulita que sembramos en el sistema. Entonces, digamos que sembrar en hidroponía es un proceso y la germinación de las plantas es otro proceso, ¿cierto? Listo, Sandra, muchas gracias. Hay otras dos preguntas. Mayeli nos pregunta que si la temperatura del agua tiene algún efecto en el proceso de la hidroponía. Bueno, sí, la temperatura del agua tiene un efecto muy importante y debemos tener en cuenta, pues es un parámetro adicional que de pronto se me pasó poner ahí, porque el agua debe de tener pues una temperatura entre unos 18 a unos 25 grados, ¿cierto? Esa es como la temperatura ideal, ¿cierto? Si nosotros empezamos a tener temperaturas menores o temperaturas mayores, vamos a dejar de tener como el ambiente óptimo para que los elementos estén disponibles. Además de eso, en ocasiones en donde la temperatura puede ser mayor, incluso a 30 grados, podemos tener problemas de raíces, ¿cierto? Pueden empezarse a generar problemas patógenos como es el fitium, que es un hongo muy común en la hidroponía, por el agua, por la humedad, y más cuando tenemos estas dos condiciones, humedad y calor, se reproduce mucho más fácil. Entonces, es necesario entonces tener de pronto, pues como muy pendiente de esto. Aunque hay una experiencia muy loca, nosotros cuando sembrábamos en la floresta, en una terraza, teníamos un tanque como de 100 litros y una camita como de 500 plantas y era pura albahaca y eso, o sea, eso llega, o sea, uno metía la mano en el tanque y era muy caliente, o sea, yo decía que eso podía tener unos 35, 38 grados, era demasiado caliente, pero nunca tuvimos problema con la raíz, ¿cierto? Pero es mejor uno pues no arriesgarse con eso, ¿cierto? Es mejor tratar de tener el agua, digamos, los tanques enterrados o que no, o que sean oscuros. Bueno, organizarlos de manera que no vayamos a tener pues como tal temperatura en el agua. Listo.
Juan Esteban nos pregunta ¿con qué frecuencia es necesario hacer esa renovación de los nutrientes? Bueno, sí, esta es una pregunta bien chévere, porque si todo el mundo se genera pues como esa duda. Realmente aquí nosotros no tenemos que renovarlo, ¿cierto? O sea, básicamente lo que tenemos que esperar es a que la planta consuma agua y consuma nutrientes. En la medida en que la planta va a consumir estas cosas, se va a bajar el nivel de agua de nuestro tanque. O si de pronto tenemos un llenado automático, como es el de los baños, ¿cierto? Como es el de estas bombitas, si tenemos un llenado automático, entonces si bien vamos a tener agua, pero los nutrientes van a bajar en proporción, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hacemos, si no tenemos llenado automático es adicionar agua y esa cantidad de agua que tenemos le adicionamos la proporción de nutrientes correspondiente, en el caso dado pues que sea en casa. Si de pronto ya es para un cultivo más comercial, sí recomiendo pues como nivelar los parámetros con el conductivímetro y con el pHímetro. Entonces miren que es muy chévere porque nosotros frente al cultivo tradicional tenemos un ahorro de agua de un 50 a un 80% aproximadamente. No tenemos que botar el agua, siempre el agua va a estar ahí reusándose. Hay momentos, digamos, en los que podemos pasar un mes, 2 meses y debemos dejar que el tanque sí se vacíe del todo para que podamos hacer un lavado también del tanque. Pero ese es un punto bien, bien a favor que tiene la hidroponía frente al cultivo tradicional. Bueno, André nos pregunta que si cualquier planta puede resistir o que si hay plantas que de entrada no soportan tanta humedad, porque ya he hecho ensayos sin oxigenar y muchas de ellas a los 8 días ya se han podrido y otras duran más tiempo. Bueno, sí, hay unas plantas que son complicadas y sobre todo, pues, más que las plantas son las semillas, ¿cierto? Eso también es un proceso que, digamos, uno cuando se adentra a cultivar, uno se mete como en el tema de la agricultura, se da cuenta que muchas veces los cultivos no funcionan y es porque uno compró una semilla muy mala, una semilla que no era buena. Por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, muchachos y muchachas, yo he visto unas espinacas divinas, unas rúgulas preciosas en el sistema NFT, ¿cierto? Cuando yo voy y siembro la espinaca y la rúgula en mi sistema, o en cualquier sistema que yo diga, ve, que yo conozca, sembrame allí la rúgula, la espinaca, no crece, o sea, se estanca, se pudre la raíz. La única forma que yo pude, eh, leyendo o investigando, yo pensaba, yo no es que esto es de semilla, puede que sea de semilla. Entonces lo que fui a hacer es adaptar un sistemita que me permitiera como no generarle tanta humedad, o sea, que no estuviera tan húmeda todo el tiempo la raíz. Entonces puse como un sustrático, como sustrato de coco, pues hice una materita, ¿cierto? Como las que les mostré. Entonces es muy importante también entender que a veces hay semillas que no van a tener pues como esa capacidad de soportar, y también es importante saber cuánta oxigenación tenemos en nuestro tanque, o sea, o que esté oxigenándose. Digamos, si yo voy a tener un sistema muy pequeñito, puedo tener hasta 6 planticas, por ahí que en unos 5 litros, unos 4 litros de agua, ¿cierto? La oxigenación es bien importante. Entonces, hay plantas, o sea, que yo sepa, hay unas plantas que no se adaptan al sistema NFT o que no se adaptan directamente a ese contacto con el agua, y por eso es bueno hacer los híbridos. Por eso es bueno usar el sustrato de coco y regarlo, ¿cierto? Por eso es bueno hacer de pronto un sistema híbrido entre un NFT y entre un riego por goteo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el romero, lo que es el orégano, o sea, hay muchas aromáticas que no han funcionado o que no crecen tan bien directamente en el sistema NFT. Entonces es bueno también que hagamos las pruebas, ¿cierto? Yo me he dedicado mucho a sembrar aromáticas, solo hierbabuena y albahaca y otro tipo pues de hortalizas, pero las pruebas que he hecho con unas aromáticas como los romeros, los oréganos, el eneldo, por ejemplo, son plantas que si bien no se terminan de morir, no se desarrollan óptimamente en el sistema NFT. Entonces, cuando tenemos esos problemas, yo recomiendo que mejor sembremos en sustrato de coco y le vamos a dar unas mejores condiciones.
Bueno, Sandra, gracias. Hay otra pregunta de Juan Esteban que nos pregunta sobre el porcentaje de nutrientes y agua. ¿Cómo qué pena? Juan Esteban nos pregunta sobre los porcentajes entre nutrientes y agua. Listo. Bueno, por aquí yo creo que tengo una fotico, sí. Ven esta fotico de los nutrientes pues de Baikal. Aquí tenemos, bueno, los diferentes nutrientes que podemos encontrar en el mercado pueden tener diferentes formulaciones, ¿cierto? Iniciales, por lo que pueden tener distintas proporciones al agua. Por ejemplo, en estos de nutrientes Baikal que son acá en Medellín, vemos que la proporción de nutrientes mayores es de 5 litros, perdón, es de 5 centímetros cúbicos por cada litro de agua y de 2 centímetros cúbicos de menores por cada litro de agua. Entonces es una proporción muy fácil realmente de hacer, es algo sencillo. Si consiguen pues estos nutrientes o cualquier otro nutriente que ustedes vayan a conseguir, no sé, aquí en Colombia, en Mercado Libre que los pueden encontrar, lo más seguro es que les van a dar una proporción de aproximadamente de 5 a 3 centímetros pues de mayores o menores. Entonces eso digamos que a nosotros cuando queremos sembrar en la casa o sea, nos libera pues de una responsabilidad de medir un pH y una conductividad. Entonces, por lo general viene en la etiqueta o si no te comunicas con la persona que te vendió los nutrientes y lo más seguro es que te va a entregar esa proporción, pero más o menos es de 5 centímetros, como les decía, para mayores por litro de agua y de 2 centímetros para menores por litro de agua. No sé si de pronto quedó claro. Sandra, sí, y aprovechando pues que estamos hablando de esos porcentajes y cantidades, que, ¿cómo se calcula la cantidad de agua para cantidad de plantas? O sea, ¿cuántas plantas por cuántos litros de agua para cuántas plantas y qué caudal de riego se necesitaría? Imagino que eso depende pues de cada sistema también, varía en cada sistema. Sí, José, sí. Depende pues como de cada sistema y también depende, por ejemplo, del lugar en donde estemos. Digamos, si yo estoy en Barranquilla, estoy en la costa, en un lugar en donde hace muchísimo calor, mis plantas van a transpirar más, por consiguiente van a tomar más agua, van a tener que hidratarse más. Entonces el agua que que se van a consumir va a ser más, digamos, de un tomate que se consume, digamos, 2 litros cada 5 días de agua, de pronto va a ser el doble o el triple, ese tomate se va a consumir más pues en la costa. Entonces es importante pues tener eso en cuenta, pero nosotros tenemos como una medición más o menos como de unos, cuando son plantas hasta 50 plantas, yo le pongo hasta 50 litros, ¿cierto? Cuando hablamos de unas 50 plantas, hasta 50 litros está muy bien. De unas 50 plantas a unas 200 plantas tenemos muy bien 100 litros, ¿cierto? Incluso hasta 400 plantas tenemos muy bien 100 litros, pero entre nosotros más litros les pongamos a nuestro reservorio, más tranquilos vamos a estar en el momento en el que, digamos, más tiempo voy a poder estar sin tener que volver a llenar el tanque. Entonces siempre recomiendo como que, bueno, si nos queremos exagerar un poquito, está muy bien, ¿cierto? No hay problema con eso. Lo que sí es no acercarnos mucho al límite menor, o sea, entre no, este poquito de agua para, pues 50 para 100 plantas, 50 litros, te puede funcionar, pero vas a tener que estar llenando todos los días el tanque. Entonces no es tan recomendable. Nosotros usamos módulos entre 1500 plantas a 1200 plantas más o menos. Para eso usamos 500 litros de agua. Digamos que es pues podríamos hacer una regla de 3 para poder como eh, calcular lo demás, pero es eso. Listo, Sandra, muchas gracias. Por ahora, pues no sé si continuamos y si hay otra rondita de preguntas al final. Eh, hacemos pues como un cierre con esa rondita de preguntas final. Listo. Bueno, yo entonces quería comentarles por acá el tema pues como de las desventajas en comparación al cultivo tradicional y ya pasamos a la rondita pues, de preguntas. Bueno, una de las mayores desventajas que tenemos frente al cultivo tradicional es la inversión alta
que se debe pues hacer para empezar, o sea, la inversión inicial para poder empezar nuestro sistema, porque realmente los costos operativos o los costos de manutención del sistema son mínimos, no son tan costosos. Estamos hablando de energía, de agua, estamos hablando de las plántulas que vayamos a comprar y de los nutrientes necesarios para mantener el sistema. Realmente la energía no es, pues si vamos a montar un sistema en nuestro balcón, en nuestro patio, estas bombitas de pecera, por ejemplo, que impulsan hasta 2 metros de altura el agua, nos pueden consumir como 18 o 19 vatios, creo que es. Nos pueden consumir eso no es mucho realmente, yo creo que se compara más o menos con lo que puede usar un celular cuando lo estamos cargando. Se me escapan realmente pues como las mediciones exactas, pero la comparación está bien, o sea, hablando más o menos como de lo que se consume en nuestro celular, puede más o menos consumirse nuestra bomba. ¿Por qué? Porque la bomba no va a estar prendida todo el tiempo, y eso es algo de pronto que se me pasó contarlo ahorita, y es que nosotros para hacer algo, digamos, un poquito artesanal, pero más tecnificado, vamos a conectar nuestras bombas a un timer. No sé si ustedes conocen el timer, se consigue pues en tiendas eléctricas, en Home Center también los pongo. Yo siempre doy la referencia de Home Center para que busquen ahí precios altos y ya después vayan de pronto al centro o a lugares donde puede ser más barato. Pueden conseguir un timer que se programa para que la bomba se prenda y se apague. El riego de estos sistemas no debe de ser constante. Por ejemplo, el riego del sistema NFT es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿cierto? Pero cada hora se prende 15 minutos, ¿cierto? O sea, a las 7 de la mañana se prendió la bomba y se apagó a las 7:15. Luego a las 8 se volvió a prender y se apagó a las 8:15. Así sucesivamente hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Cuando ya no hay luz, las plantas ya no van a hacer ningún trabajo, no van a hacer fotosíntesis, ellas van a descansar, entonces no se van a deshidratar. En el lapso desde las 5 de la tarde otra vez hasta las 7 de la mañana del otro día, no va a haber una deshidratación y podemos ahorrar energía, ahorrar agua, que las plantas pues ni van a tomar nutrientes, podemos como precisar un poquito más esos gastos usando pues el timer. Entonces, bueno, miren que es una inversión alta inicialmente, pero que nos permite pues como tecnificar un poquito, de pronto nos va a permitir medir un poquito más los gastos o los costos que pueda acarrear pues como el cultivo. Bueno, uno de las cosas pues que de pronto expresan mucho las personas y son los conocimientos avanzados en temas nutricionales, pues que si bien digamos si uno no es un agrónomo ni un experto en plantas, pues en tierra también va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero incluso hay gente pues ya en el tema agrícola que se le dificulta un poco entender esto y que digamos que es una rama un poquito pues que se deriva en la hidroponía y es entender cómo podemos realizar estas formulaciones y vamos a hablar de cultivos pues a gran escala. Hay pocas personas expertas en el tema, digamos que nosotros en nuestro emprendimiento pues nos hemos aventurado en seguir aprendiendo, en buscar los recursos para poder como estandarizar estos procesos y de pronto compartir estas experiencias para que no sea algo tan artesanal y como tan difícil de solucionar algunos inconvenientes, algunos problemas. Como preguntaban ahorita, bueno, no es apta para todas las especies, como pueden evidenciar. Tenemos que saber cuándo podemos sembrar qué con qué, ¿cierto? Un sistema que me permita entonces sembrar plantas de huerto o hortalizas de porte un poquito medianito o bajo, o si ya quiero plantas más grandes, entonces necesito otro sistema. Entonces es una también de las desventajas en comparación al cultivo en tierra, en donde sí podemos sembrar pues lo que queramos, ¿cierto? Y el mantenimiento de los sistemas, pues también debemos hacer como un mantenimiento, hacer un lavado, prevenir pues que no nos vayan a dar hongos en el tubo, en los tanques, también sería pues como una desventaja, ¿cierto? Hablando en general pues como de las ventajas, que quería de pronto ahondar un poquito más en esto, y es pues cómo nosotros podemos adaptar este proceso a las ciudades, ¿cierto? Algo que nosotros quisimos hacer en Ruta N
en donde sacábamos semanalmente 400 kilos de albahaca y era un proceso muy bonito porque era en todo el corazón de Medellín, en la ciudad, en donde hay más polución, ¿cierto? Podíamos sacar una albahaca de calidad, una albahaca muy buena, que digamos las ciudades de pronto empresarialmente no están preparadas todavía para hacer esto de una forma masiva, pero digamos que ahorita y agradezco mucho pues que me inviten a esta charla porque es un sueño pues que con el que iniciamos Pacha y Aura y es poder ver unas ciudades verdes, poder ver unas ciudades que puedan tender o que tiendan cada vez más a la sostenibilidad, a producir parte de sus alimentos, hacer ciudades más resilientes. Y yo he visto, y pues desde que de pronto empecé a estudiar delineante de arquitectura y me emocioné con las plantas, identifiqué el cultivo hidropónico como algo pues que me daba la oportunidad de hacer eso, dado que yo no tenía pues un terreno, una finca en donde lo pudiera practicar, y me llevó pues como a querer compartir esta técnica para que las personas que estamos en las ciudades, los citadinos, que nos llaman la naturaleza, que nos dejamos llevar por ese ADN natural, podamos tener esa experiencia con las plantas. Y bueno, y por qué no también los chicos que están de pronto ahorita más metidos en la tecnología, los que van entrando a la universidad, se interesen un poco también por el agro, por el desarrollo del agro que es tan importante para generar pues como procesos agroindustriales, se emocionen un poquito más porque van a ver un proceso más tecnológico, van a ver un proceso en donde pueden, pues como puede adaptarse más a lo que ellos están viviendo hoy con todo este tema del Internet y la tecnología. Entonces, pues me encanta que me hayan invitado pues aquí, siempre quiero compartir muchas cosas, muchas experiencias pues que he tenido. Si tienen pues más preguntas técnicas, no hay ningún problema, pero quería dejar pues como este mensaje a las personas pues que están conectadas y que son de la ciudad, pues que no se rindan y que lo intenten. Hay muchas personas que me buscan y me dicen yo sembré en tierra, no sé qué, y yo también experimento pues cultivos orgánicos en tierra, pero me gusta también enseñarle a las personas esta alternativa. Listo, Sandra, muchas gracias. Y yo creo que pues justo en este momento creo que esa es una opción muy pertinente para lo que estamos viviendo ahora y que ha surgido como una necesidad mayor de cultivar en la casa. Y pues sabemos que en nuestro espacio no tenemos por lo general tierra y que el cultivo en tierra pues en nuestra casa pues va a requerir más espacio, va a dar más peso, pues si nosotros pensamos de pronto en la terraza montar una huerta, pues eso nos va a generar pesos altos también. Cuando yo tuve la experiencia pues con Sandra de tener esa foto que nos mostraba ya ahorita en la terraza, ese cultivo de lechugas, pues cuando éramos, sí, era muy emocionante cuando la veíamos todos los días, subíamos y veíamos que crecía y crecía y crecía toda bonita y un verdecito todo lindo. E incluso hicimos un ejercicio de sembrar dos lechugas en tierra al mismo tiempo para ver ese comparativo en el crecimiento, en ese control que hay que hacer en el cultivo en tierra también de las plagas, ¿cierto? Y se notaba mucho la diferencia. Entonces, esas ventajas que nos hablaba ahorita Sandra, espacio, en el caso de la ciudad, espacio, por ejemplo, nosotros ese cultivo teníamos ciento y piquito, ¿cierto? Ciento y algo lechugas en 2 metros lineales, que pues 200 lechugas en tierra, pues no sé cuánto será, pero sé que es mucho más de espacio. Entonces, pues quería comentarles así desde la experiencia de nosotros, pero la experiencia mía sin conocimiento, como pues la experiencia que hubo con Sandra en ese cultivo de lechugas. Aquí hay otra pregunta, Sandra, Sí. para que vamos cerrando. De acuerdo a la experiencia que se ha tenido, ¿qué cambios ha logrado ver en las personas que empiezan a manejar esos cultivos? Desde lo personal y también si tiene una idea de cambio que puede lograr estos cultivos en la sensación térmica de los lugares. No, pues es que es una, es un, a ver, eso es un proceso
Te lo voy a decir así, en Ruta N, por ejemplo, subían las personas a ver eso y ellos no podían creer que eso creciera en un tubo, ¿cierto? O sea, la credibilidad como que, pero ¿qué es esto? O sea, que es un todo este montón de plantas, incluso decían, son de verdad, las iban, las probaban. Yo creo que hay un cambio importante y he visto muchas personas que cada vez más cultivan en sus casas y, y es cómo nos pensamos en este momento, ¿cierto? Y sobre todo pues en este momento de cuarentena, en esta situación, en esta coyuntura, cómo nos estamos pensando en nuestros hogares, con nuestras familias o personalmente, y cómo tenemos la posibilidad como de incluir ese proceso de ver crecer una planta y comérnosla, ¿cierto? Cómo nos está tocando eso, ¿cierto? Recuerden cuando los niños por ahí decían una vez que la leche sale de la nevera, ¿cierto? Que los chicos decían que la leche sale de la nevera, entonces, ¿cómo empezamos otra vez a repensarnos como sociedad, como familias y como personas? Y cómo esto es el inicio de algo, porque no estamos esperando que mañana cambie todo, que todo el mundo cultive en su casa mañana, pero cómo realmente estamos repensándonos y cómo esto puede tener una repercusión dentro de varios años, una repercusión cultural, incluso de idiosincrasia. Entonces yo creo que eso es lo que he visto. Ahorita nosotros sacamos unos tarritos, se los voy a mostrar por acá. Nosotros sacamos unos tarritos de siembra en Aura, para quienes lo quiera, pues acá con ánimo de hacer propaganda, pero las personas han respondido muy bien a esto y he visto que quieren cultivar, quieren cosechar. O sea, es importante, o sea, para la gente es importante y quizás no tengan el tiempo muchas veces, pero quieren hacerlo. Entonces buscan estas alternativas de sembrar en las casas, buscan estas alternativas de conectarse a ese proceso de crecer, ver crecer una planta y alimentarse. Entonces tiene una repercusión en todos los ámbitos para mí, incluso desde la hidroponía también y en lo que, en la experiencia que he tenido en este momento también incluyéndola a la parte rural, ¿cierto? Y como incluyendo esta tecnología al agro, también hay una diferencia y es que pues tenemos un montón de ventajas frente al cultivo tradicional y que nos dan unas fortalezas en el agro impresionantes, como lo es la reducción de mano de obra, como lo es darles un trabajo más digno ergonómicamente a nuestros operarios o agricultores. Esto hace ver el agro de otra forma también, pues no algo como muchas veces o todavía pasa que piensan en un campesino como alguien pobre, como alguien que no, pues, que no tienen desarrollo o algo, pero es como juntarnos con esos conocimientos que ellos ya tienen tan bonitos y tecnificarlos para ayudar a que estén mejor, ¿cierto? Entonces, la hidroponía me parece que repercute muy bien pues y que tiene pues un chulito positivo en las ciudades y en la parte rural, como tal en las personas. Sandra, creo que ayer vi una publicación de ustedes también que van a hacer un taller virtual. Si nos puede contar también por acá, muy bacano, para los que estén interesados, pues puedan buscarlos en las redes y contactarlos para que accedan a ese taller. Claro que sí, José, vamos a tener un taller el próximo 15 de agosto, es un taller virtual. En este taller vamos a adentrarnos un poquito más en el sistema NFT, en cómo podemos armar un sistema en nuestra casa, en qué accesorios podemos usar. Vamos a hablar también de plagas y enfermedades que nos dan, porque eso también nos frustra y no están invitados, pueden buscarnos en las redes, también pueden conseguir con nosotros los nutrientes para quienes quieran ya iniciar, pueden encontrarnos en arroba hidroponía, arroba pachahuertas, este es mi número de teléfono para quienes quieran de pronto preguntarme o si tienen dudas, si quieren conseguir nuestros productos o si simplemente quieren que hagamos diferentes alianzas para que sigamos difundiendo esta técnica, estamos totalmente disponibles. Listo, Sandra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá y muchas gracias también a los que nos van a ayudar a divulgar mucho más todos estos conocimientos y todas estas técnicas y experiencias.
Espero que nos podamos ver en otra oportunidad, Sandra, y bueno, chao a José, todos, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho que nos encontremos en este medio y en esta alianza tan bonita. A seguir trabajando por las ciudades y por nosotros como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.